Estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la vida que Él nos da. Damos gracias al Señor por la salud. Gracias al Señor por su palabra y Él nos habla a través de su palabra. En la Biblia encontramos libros históricos, unos libros más antiguos que otros. Por ejemplo, el libro de Job, donde quisiera compartir en esta ocasión. En la Biblia encontramos el Génesis como primer libro de la Biblia, porque nos habla de la creación, pero el libro que se escribió antes, el libro más antiguo, es el libro de Job. En el capítulo 1, verso 6, nos habla de una conversación muy interesante de Dios con este querubín caído, aquel que se rebeló delante de la presencia de Dios y podía entrar en ese tiempo. Dice así la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La expresión hijos de Dios es muy interesante notar, porque en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, bueno, en aquel tiempo se le llamaba hijos de Dios, pero a los ángeles. Y los ángeles un día se presentaron delante de la presencia de Dios, y apareció también en ese grupo, pues, Satanás. Hoy en día los hijos de Dios somos todos aquellos que hemos recibido, los que hemos creído en el nombre del Señor. Dice las Escrituras que a todos los que creen, los que le recibieron y los que creen, dice en su nombre, ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, nosotros no somos hijos de Dios, no por nacimiento. Cuando una persona nace, no es que ya sea un hijo de Dios. No, es que todos somos hijos de Dios. Esa expresión se usa mucho, pero no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. La Biblia dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre. O sea, nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, no somos hijos de Dios por genética, sino que somos hijos de Dios por adopción. No por sangre y carne, sino por adopción. Y la Biblia nos dice en Romanos 8 que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y para que una persona tenga el Espíritu Santo, primero tiene que recibirle y creer en el Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo a los ángeles se les llamaban los hijos de Dios. Aparentemente Satanás podía entrar a la presencia del Señor en aquel tiempo, pero por eso el Señor le dice: ¿de dónde vienes? El Señor sabía de dónde venía Satanás, pero le hace esta pregunta, porque Satanás tenía que rendirle cuentas a Dios. En aquel tiempo él podía entrar. Recordemos que el Señor Jesucristo todavía no había ido a la cruz, no había hecho el sacrificio perfecto que hizo nuestro amado Salvador, y en aquel tiempo, pues las Escrituras nos dicen que él entró a la presencia de Dios y tenía que también rendirle cuentas. Él ya había sido expulsado, por eso se menciona muchas veces la palabra Satanás, o sea, adversario. Él ya había sido expulsado de la presencia del Señor, pero entraba a rendirle cuentas a Dios. Dios le muestra a este hombre, Dios le dice: no has considerado a mi siervo. Le habla de este hombre llamado Job, le habla de un hombre perfecto, recto, temeroso delante de Dios y apartado del mal. Satanás revela algo muy importante cuando Dios le dice esto a Satanás. Satanás le dice: ¿acaso teme Dios a Job de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? Es muy interesante lo que revela Satanás, porque él dice: ¿acaso tú no le has cercado? Todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido al Señor, todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor, todos tenemos una protección sobrenatural. Y el enemigo no nos puede tocar. Dice la Biblia en el Evangelio, en las cartas de Juan, dice que la unción que está en vosotros, el enemigo no los puede tocar. O sea, el diablo no puede tocar
a un cristiano. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Pero no es que el enemigo puede hacer lo que se le da la gana con un creyente, porque tenemos la protección sobrenatural. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no todos, el que habita, aquel que tiene esa protección sobrenatural es todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, y el Señor pues lo protege. Satanás revela esto, algo muy importante. Satanás sabía la protección que tenía Job, aquel hombre justo, y nosotros también hemos sido justificados a través de el Señor Jesucristo por medio de la fe que hemos puesto en el Señor. Y hay muchos creyentes hoy en día que todavía no, hay algunos creyentes que no saben todavía la protección, que piensa que el diablo puede tocar a un creyente, y no, Satanás lo sabía, imagínense. Y hay tal vez algunos creyentes que no saben todavía la protección sobrenatural que está sobre ellos. El diablo no es ningún ateo. El diablo sabe que existe Dios. Él en ningún momento dijo, bueno, ¿y qué Dios? Sino que él mismo habló con Dios. Y por eso cuando se le presentó en el jardín del Edén a tentar a Eva, él no dijo que no había Dios, porque sabía que ellos habían sido producto de la creación. Entonces él va por otro lado. Él va usando otra astucia y se enmascaró pues en una serpiente. Y en esta ocasión quisiera preguntar a aquel que todavía no ha entregado la vida al Señor Jesucristo, que si la única manera de ser un hijo de Dios, no una criatura, todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios es creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibirlo dentro de mi corazón para que Él gobierne mi vida. Y usted puede tomar esa decisión y convertirse en un hijo de Dios por adopción, y así tener la protección de Dios, una protección sobrenatural, y estar bajo la cobertura de Dios, y así el enemigo no lo puede tocar. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Damos gracias al Señor nuevamente por una nueva oportunidad que nos da de reflexionar en las Escrituras y encontrar este pasaje muy interesante, donde Satanás revela esto de la protección sobrenatural que tiene todo el creyente. Y cuando se habla de los hijos de Dios en este tiempo, se estaba hablando, refiriéndose a los ángeles. Hoy en día, en los hijos de Dios, somos todos aquellos que hemos recibido al Señor y aquellos que hemos creído en su nombre, y automáticamente la protección de Dios viene, aquella cobertura sobrenatural para cada hijo de Dios. Que el Señor les bendiga a todos.